¿Qué tendrá que ver el Cordero en la misa? Si te fijas, en realidad la expresión Cordero de Dios se dice bastantes veces en la misa. Cuando vayas este domingo, el próximo domingo, a misa, fíjate que en el Gloria ya dices varias veces Cordero de Dios. Luego hay un momento hacia el final de la misa en el que todos repetimos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y se lo puedes decir ahora al Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y mientras el sacerdote está partiendo la Sagrada Eucaristía. Y luego una última, justo antes de la comunión, el sacerdote alza la Sagrada Eucaristía, la muestra al pueblo y ¿qué dice? Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, el Cordero de Dios es Jesucristo. Y pensar en él como Cordero nos recuerda que la misa es un sacrificio en el que se está ofreciendo una vida por algo o por alguien. La misa es el sacrificio de Jesucristo que ofrece que ofrece la vida por ti. No sé si alguna vez has estado en alguna matanza. Es bastante desagradable, la verdad. Yo he estado en dos, hace ya tiempo. Y la primera fue la matanza de un cerdo. Estaba de campamento en un pueblo de Teruel, que no me acuerdo el nombre. Y, y nada, habíamos comprado un cerdo, lo tuvimos un día en el que hicimos algunos juegos con él. Y por la noche, ya cuando había acabado el juego nocturno y los niños estaban en las habitaciones, pues, bueno, ya el personal de cocina, pues, preparó el cerdo para matar, lo colgó, y entonces la cocinera le metió el machete. Y el cerdo empezó a gritar un sonido que yo la verdad todavía lo tengo grabado en la cabeza. Y además me acuerdo que gritaba tanto y se escuchaba tanto, claro, imagínate ahí en medio del bosque, que todos los niños salieron ahí a la ventana y empezaron a gritar a los monitores, ¡asesinos! ¡Asesinos! Y nada, pero bueno, el cerdo, pues nada, nos lo comimos el día siguiente con patatas fritas. La segunda matanza en la que he estado es la matanza de un cordero. Muy distinta, muy distinta, muy distinta. Esa fue en Granada, en un pueblo que se llama Chimeneas. Y, y allí se adentró el pastor en el rebaño y mientras estaba ahí rebuscando pues un poco el cordero que quería pues para matar, todas las ovejas, todos los corderos empezaron ahí be, 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 y hasta que el pastor pues cogió un cordero y entonces ya todos se callaron y el corderito que tenía ahí entre manos no ponía ningún tipo de resistencia. La verdad es que era como... Bueno, pues ahora la verdad es que el sacrificio de animales pues nos resulta... Hombre, esta era para comer, ¿no? Pero el sacrificio de animales nos resulta un poco violento, un poco cruel. Y la verdad es que es desagradable. Pero en la antigüedad, la verdad suponía un elemento central en todas las religiones y también en la judía. La judía tenían 5 clases principales de sacrificios. Uno era el holocausto, donde toda la víctima, ¿no? Todo el cordero, pues se quemaba sobre el altar y se ofrecía a Dios. No se aprovechaba nada, se ofrecía enteramente a Dios, el holocausto. Otra era la oblación vegetal, donde se ofrecían, en este caso, productos de la tierra, ¿no? Pues plantas, pan, etcétera. Otro era el sacrificio de comunión, donde el cordero o la víctima, en el fondo, pues una parte se ofrecía a Dios, se quemaba para Dios. Otra parte se daba a los sacerdotes
y otra parte se la comían festivamente pues los que estaban participando de ese sacrificio para realzar los lazos de comunión entre ellos, entre una familia o entre los amigos. Otro tipo de sacrificio es el expiatorio. Fíjate, se ofrecía la víctima con la intención de restablecer la amistad con Dios, porque el hombre la había roto por sus pecados. Y se ofrecía una víctima para restablecer la amistad con Dios. Y por último, así entre los principales, está el sacrificio de reparación, que es parecido al sacrificio expiatorio, pero la intención era querer reparar con el ofrecimiento de esa víctima o de esas víctimas el daño causado por la falta que se había cometido, por el pecado que se había cometido. Pues fíjate, Jesucristo, dando su vida por ti, ¿no te das cuenta que como que engloba estos 5 tipos de sacrificios? Jesucristo, cuando muere en la cruz, ofrece su vida entera a Dios Padre por nuestra salvación. Jesucristo además instituye ese sacrificio que es la Eucaristía, con el pan y el vino, productos de la tierra, que son los que ofrecemos a Dios en cada Santa Misa. Es un sacrificio que además entramos en comunión con Dios cuando le recibimos como parte de su familia, porque somos hijos de Dios. Es un sacrificio que restablece nuestra amistad con Dios, rota por nuestros pecados, porque Él muere para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados. Y es un sacrificio de reparación, porque repara el daño, entregando su vida, repara el daño que hacemos nosotros con nuestros pecados. Pues cuando vayas a misa el próximo domingo puedes pensar todo esto, que la Eucaristía es un sacrificio en el que estás actualizando, celebrando el único sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. Que la Eucaristía es presencia, que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre del Señor, y que la Eucaristía es banquete, que allí compartimos el alimento que Jesús nos da para tener vida eterna en nosotros.